La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Alejandro, gracias por tomarnos la llamada y por conversar con nosotros y por permitirnos entender cuál es el valor de que en una cuenta de Twitter los números se vean muy abultados, pero luego cuando se analizan estos números nos damos cuenta que la cantidad de seguidores reales es mínima en comparación con los seguidores falsos. Y estamos entonces hablando de diferencias muy importantes entre unos y otros. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en Coahuila, pero quiero pensar que es la parte por el todo y que esto mismo sucede en otras entidades del país. Bienvenido. Gracias, Marcela. Saludos a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto, este tipo de mediciones y este análisis publicado, en este caso por Vanguardia, que habla sobre los fantasmas, que por ahí salió ayer, digamos, es un reflejo de lo que sucede en la dinámica de la comunicación política, lo que llaman las campañas posmodernas, que establecen que las campañas políticas son permanentes. Es decir, los aspirantes o los candidatos a una elección, o incluso recién de haber ganado una elección, todo el tiempo están en promoción, parece que todo el tiempo están en campaña, y les interesa crecer en su número de seguidores para que sus cuentas se vean abultadas, aunque no sea esa la verdadera realidad en número de seguidores. Sí, y el espacio virtual, donde hay nula o muy poca regulación, pues es un caldo de cultivo para eso, para simular tener seguidores, ¿no? Muchas veces, digamos, es normal, hay porcentajes bajos donde hay seguidores falsos que tienen algunos candidatos, normales porque las mismas cuentas de Twitter, en específico Twitter, pues se presta a que haya muchas cuentas falsas, pero algunos otros sí se nota que tienen agencias especializadas contratadas para tener cuentas falsas, para darles retweets, que parezca que tienen mucha interacción, parezca que tienen mucho impacto en sus envíos, cuando en verdad, digamos que es poco en muchas ocasiones, ¿no? Además, el impacto que tienen las redes en general en la política, pues ha generado ciertos cambios en la forma de comunicar. Digamos, la televisión, la radio, eran mediadores, siguen siendo mediadores, y de cierta forma ahora las redes permiten a los políticos acercarse directamente a muchos ciudadanos sin tener la necesidad de un mediador. El problema es que los políticos a veces no aprovechan ese trabajo directo y se ponen a tener cuentas falsas que los ayuden a acercarse, pero no acercarse en la dinámica de las redes, ¿no? Puede ser, ahora, el número de seguidores puede ser engañoso. Es decir, el número de seguidores que tienen Javier Guerrero, Armando Guadiana, Jerico Abramo, Anaya, Hilda Flores, Riquelme, Luis Fernando Salazar, Lenin Pérez e Isidro López, digamos, puede ser engañoso porque el impacto de un trabajo, de un medio social, puede tener impacto no por los seguidores que tengan, ¿sí?, sino puede ser por la influencia que tengan, sino cuántos retweets les dan, cuántas menciones tienen, cuántos me gustas o likes, y cuánta interacción hay. Y eso puede ser a veces mucho más importante que un número de seguidores. Puede haber personajes políticos con pocos seguidores, pero con un nivel de influencia muy alto, o viceversa, personajes con muchos seguidores y con un nivel de influencia muy bajo. Ajá. Ahora, Alejandro, ¿cómo crees que vayan a influir las redes sociales en el próximo proceso electoral que va a tener lugar en Coahuila, en el Estado de México y en Nayarit en 2017? Porque ahora mismo se está analizando mucho el impacto de si las redes sociales finalmente tienen este papel catártico de desahogar pues todas las emociones que provoca el mal quehacer político en este país, y que hasta ahí se queda. Alguien retaba a una de estas personas que ha hecho un contrato pues muy importante en función del manejo de las redes sociales, y le decía pues vamos y convoca a todos tus seguidores a que se manifiesten y vamos a ver entonces cuál es el impacto en una convocatoria de esta naturaleza. Sí, digamos, yo creo que se piensan para algo diferente de lo que son. Digamos, surgieron en la dinámica de la comunicación horizontal y no la comunicación vertical. Entonces parecería que las redes vienen
se tiene una idea de cierta forma un poquito idealizada de lo que son las redes, en algunos casos por la desesperación de algunos ciudadanos, por la situación política, que no es algo menor lo que está sucediendo en el país, o incluso en algunas situaciones vinculadas con el Estado, las fosas, los recientes informes vinculados con Allende, o sea, digamos, temas de seguridad muy graves, temas políticos, temas económicos, que la gente de cierta forma encuentra ahí una válvula de escape. Esto no significa que por tener más redes sociales van a votar más por un candidato, es decir, o que las redes sociales definen una elección. Son una estrategia más dentro del rubro de comunicación política de un candidato que utiliza las redes como un elemento, las redes digitales, el acercamiento directo a los votantes, los medios de comunicación, las campañas publicitarias. Lo que yo creo que hay que destacar es que sí parecería que un candidato cree que al tener más seguidores en redes simula ser el puntero, y eso sí, en estrategia podría de cierta forma funcionar, pero no está relacionado con la realidad. Lo que yo quisiera mencionar, y cito al académico Dominique Walton, al académico francés, es que digamos que sí hay una desestabilización en la relación de fuerzas entre opinión pública, información y acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que la comunicación predomina sobre la política, y esto va, por desgracia, en deterioro de los políticos. Ahora resulta que hay más comunicados hay más comunicados que conferencias de prensa. O cuando hay conferencias de prensa no pasan preguntas. O cuando hay preguntas y respuestas van dirigidas solo a algunos medios. Lo mismo sucede cuando hay mítines, no hay diálogos, no hay debates. O cuando hay muchos spots y hay pocos espacios para debatir. Hay muchos tweets y hay poca interacción. Hay muchas cuentas falsas, hay muchos fantasmas y hay poco diálogo y poca relación entre redes. Entonces, esta saturación de lo que se llama las audiencias, pues nos hace que los políticos a veces sientan que tienen que gastar más, porque al entrar a estos medios se dan cuenta que no funciona igual que en la dinámica presencial, por ejemplo, o cuando llevan a las lideresas a que les echen porras en su informe de gobierno. No, pues aquí de cierta forma no se da tanto eso, y entonces tienen que pagar de cierta forma algunas agencias para eso. Se desconcierta la clase política, y ¿qué hace? Quiere producir espontaneidad y no lo logra, ¿sí? Porque pues muchas veces las redes viven de la espontaneidad y ellos no logran entrar a esa dinámica. Se inventan seguidores para que sus departamentos de prensa controlan, ni siquiera son ellos los que mueven sus redes, sino sus departamentos de prensa, y solo dejan entrar a las redes a sus partidarios, cuando justo las redes son lo contrario, las redes son horizontales, ¿sí? Y el usuario percibe que esa naturaleza de cierta forma falsa, o yo le llamaría oportunista, es una especie de impostura a la dinámica que se mueve en las redes sociales, y eso es lo que se puede suceder para 2017 para Coahuila y los otros dos estados, donde de cierta forma siguen pensando en la comunicación vertical, siguen pensando que la comunicación es del siglo pasado. La recomendación es, tanto para los ciudadanos como para los aspirantes o precandidatos, que dejen de hacer propaganda y monólogos y que se pongan a comunicarse con los votantes, a debatir, a conversar, a dialogar, que generen foros en vivo, que utilicen Facebook Live, que utilicen Periscope, que utilicen YouTube, y que estén en vivo con la ciudadanía contestando preguntas y respuestas, como ya hay ejemplos de algunos que lo hacen, y eso significa trabajar de forma horizontal. Sería una forma en que pudieran, de cierta forma, ellos mejorar su relación hacia votantes, y ahí sí obtener algún beneficio, porque habrá votantes que probablemente sí lo sigan en las redes, digamos, no, las bases de clientelistas de muchos políticos siguen estando en tierra y siguen estando en la dinámica del a 500 pesos el voto, pero de esta forma sí podrían obtener, por ejemplo, de algunos millennials, de algunos jóvenes que están llegando ya a los 18 años, que obtener el voto de ellos, que encuentren candidatos genuinos, que se muestren tal como son en las redes. Alejandro, buenos días, te saluda Diana Torres.
Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Alejandro, en este planteamiento que tú haces respecto a entender la dinámica en las redes sociales como una comunicación horizontal, lo primero que pienso es que implicaría romper completamente los moldes con los que se ha hecho comunicación política en las últimas décadas en democracias como la nuestra, ¿no? Esa comunicación vertical de escenarios controlados, y pensaba cómo están acostumbrados a eso, a los escenarios controlados. No llegan a un meeting si no está previamente controlado quién está ahí, no llegan a una visita sin antes haber llevado una avanzada que más o menos fuera como barriendo el terreno. Y tal vez a eso responde esta necesidad de comprar bots y de comprar cuentas que aplaudan o que den like a tus publicaciones, ¿no? A tener un escenario controlado, que finalmente pues no es la dinámica de ese medio. Y desde esa perspectiva yo te preguntaría, ¿va a más o va a menos? Porque luego también me da la impresión de que en la vida no virtual, en la política o en la política de campo, pues me preocupa pensar que va a más esa necesidad de controlar escenarios, de montar finalmente escenas en las cuales plantar al candidato para que le vaya bien. ¿Qué vislumbras tú? ¿Va a crecer? ¿Se están dando cuenta de que estos bots no sirven de nada y están tendiendo a hacerlo menos? ¿O cómo ves el futuro cercano de estas prácticas? Yo siento que es un cambio de paradigma como tú dices, en la lógica de la comunicación política. Tiene que ver también con los antecedentes de cada político. Hay algunos que vienen limpios, que vienen con muchas ganas de trabajar, que han hecho buenos trabajos, digamos, en sus municipios o en las dependencias donde han trabajado, y que probablemente vienen con una dinámica muy fresca. Y ellos tal vez sí tendrían muchos elementos, pero hay otros que vienen con cola que les pisen, ¿no? Que vienen con problemas vinculados con muchas cosas, ¿no? Asuntos de seguridad, malas posturas cuando fueron diputados federales, problemas algunos con temas de alumbrado, otros con temas de cobros vinculados con peajes. Entonces, digamos, también depende mucho del político, pero en general lo que yo diría, y un poco lo que he estado conociendo y estudiando, es que sí tienen ciertos resultados a su favor, es decir, sí logran desviar la opinión pública cuando se está generando una tendencia en contra, sí logran evitar un poco que se conozca tal vez alguna crítica hacia ellos y posicionar algunas a su favor, como práctica. Entonces, de cierta forma, sí encuentran que se relaciona, porque además los usuarios de redes, pues muchos no están politizados, ¿no? Parecería que un usuario de redes está politizado, y en redes sociales, pues muchas personas están ahí para divertirse, para compartir, para informarse, no solo de política, digamos, ¿no? Uh-huh. Los millennials o los jóvenes que están metiéndose a las redes están interesados. Son, digamos, su interés no es la política, pero en algunos casos se interesan por la política porque les toca o les influye directamente en su dinámica. Entonces creo yo que sí hay cierto éxito, y yo pienso que, por desgracia, lo van a seguir utilizando y lo van a implementar muchísimo más todavía, porque probablemente sean espacios donde muchas veces pierdan este control aparente que muchas veces se mueve, y que en algún momento les ayudará a tener elementos para reforzar a través de sus campañas elementos que no les puedan servir, ¿no? Y hay ejemplos muy claros, o sea, no solo en México, como el de Kumamoto, como el de Cloutier, incluso Alfaro, que se postuló por un partido político, los demás venían como independientes, que creo yo que puede revertir desde el lado de la ciudadanía. Es decir, si no hay políticos que quieran entrarle, pues sí hay ciudadanos, incluso las candidaturas independientes, y sí hay ciudadanos que pueden entrar en una dinámica de vigilancia social desde las mismas redes sociales, que pueden estar un poquito, si algunos de ellos no pueden seguirlos en sus campañas, pueden seguirlos desde las redes, cuestionarlos, preguntarles, evidenciar que no les responden. Hay análisis y estudios que lo muestran, que demuestran que hay poca interacción, y incluso ir a eventos, y en los eventos que los ciudadanos les pregunten, ¿no? Que les digan, oiga, ¿por qué no nos responde vía medios remotos? Bien. Entonces, digamos, por desgracia, creo que sí va a seguir, porque de cierta forma les funciona, y depende mucho de la ciudadanía
y de los reguladores, en este caso los institutos electorales, los institutos de telecomunicaciones en algún momento, Claro. que también puedan sancionar si hay excesos de los grupos en el poder, incluidos los políticos que utilizan recursos públicos para eso, y en este caso los institutos electorales hacia los partidos. Bien, Alejandro, pues muchísimas gracias. El tiempo se agotó. Estaremos conversando respecto a este y otros temas de comunicación política que es tan importante. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego.